Hola gente, aquí para decirles que la historia no es mía sino del creador. Aquí solo se sube fanfictions y traducciones en el canal. Sin más que decir, empieza. Capítulo 11. Viaje al centro del desierto. El viaje de John había sido implacable. Había volado a través del frío adormecedor de las regiones del sur, donde los vientos cortaban como cuchillos contra su piel. El aire helado picó su cara expuesta, pero empujó, elevándose cada vez más alto, cortando las nubes como una flecha. El mundo de abajo se desdibujó en un vasto vacío blanco antes de dar paso al interminable verde del reino tierra. El calor de la tierra era un marcado contraste con el sur, y por un momento fugaz, se sintió reconfortante, casi familiar. Pero la comodidad no tenía lugar en su corazón. Siguió volando. Voló más allá de las montañas que tocaban los cielos y los ríos que tallaban a través de la tierra como venas, más allá de la pared de las aldeas y ciudades del reino tierra, donde la guerra se preparaba bajo su fachada pacífica, y más allá de los campos de batalla vacíos y desolados donde la nación del fuego y el reino tierra se enfrentaban como titanes furiosos. Y luego, el desierto. El desierto de Siwon se extendía debajo de él, un mar de arena dorada, sus dunas cambiando y rodando como olas congeladas en el tiempo. El sol se calmó con furia implacable, y el viento azotó la arena en el aire, cegadora y caliente. El aire aquí era traicionero, inestable, impredecible. Cuanto más volaba, más el vasto vacío presionaba sobre él. Aquí, no había refugio, ni agua, ni misericordia. El desierto no perdonó, y no lo olvidó. Había volado en amplios arcos de búsqueda, agotamiento arrastrándose en sus extremidades, el aire se hacía más pesado con cada momento que pasaba. Su mente, sin embargo, se mantuvo aguda. Sabía lo que estaba buscando. Una antigua estructura enterrada bajo las arenas, una bóveda de sabiduría más antigua que la mayoría de las civilizaciones. Y luego, por fin, lo vio. Una torre solitaria atravesó las dunas, su mitad superior sobresaliendo de las arenas movedizas. La estructura estaba erosionada por siglos de tormentas del desierto, pero aún se mantenía desafiante contra el tiempo mismo. Biblioteca de Washington. John descendió, sus botas se hundieron en el suelo caliente e inestable cuando se acercó a la entrada. Apenas estaba expuesto, una abertura estrecha donde la arena aún no la había tragado por completo. No dudó. Se agachó dentro, desapareciendo en las profundidades del conocimiento olvidado hace mucho tiempo. El aire era más fresco por dentro. La tenue luz parpadeaba de brillantes orbes incrustados en las paredes, proyectando largas sombras sobre imponentes estantes. El aroma del antiguo pergamino y la tinta llenó el espacio, grueso y pesado con el peso de la historia. Rollos, tomos y tabletas se alineaban en los vastos pasillos, algunos tan viejos que incluso tocarlos podría hacer que se desmoronaran. El silencio aquí era diferente del de afuera. No era la quietud hueca del desierto, sino una quietud sagrada, como si incluso el tiempo mismo no se atreviera a perturbar este lugar. John caminó con cuidado, sus pasos sin sonido contra el piso de piedra. Había leído de este lugar antes. Cómo albergaba el conocimiento del mundo, custodiado por un espíritu que había existido durante miles de años. Pero leer sobre ello y estar aquí eran dos cosas diferentes. Entonces, algo se movió. Una figura imponente emergió de las sombras. John se detuvo. Dos ojos penetrantes, profundos e ilegibles, lo miraron desde arriba. El búho masivo, con plumas de una mezcla de blanco y marrón, extendió sus alas ligeramente, su pura presencia enviando una ola de inquietud por el aire. Este no era un espíritu ordinario. Este era un ser que había vivido más allá del ascenso y la caída de innumerables imperios, un observador de la historia misma. Soy Washington, aquel que conoce 10.000 cosas, entonó el búho, su voz suave y poderosa, un susurro que resonó como un trueno. John enderezó, inclinándose ligeramente por respeto. Gran espíritu, dijo, incluso su voz, vengo buscando conocimiento. La mirada de Washington no vaciló, eso es lo que buscan todos los que entran en este lugar. Y, sin embargo, pocos entienden la carga del conocimiento. Los humanos tienden a torcer la sabiduría en un arma. Su tono no era ni acogedor ni hostil, simplemente vigilante, casi cauteloso. Juan encontró la mirada del espíritu, inquebrantable, no busco la guerra, ni busco el poder. Busco la supervivencia. Para mi pueblo, para aquellos que han sido cazados y sacrificados. El conocimiento es lo único que puede mantenerlos a salvo. Las alas de Washington crujieron, sus ojos dorados se estrecharon ligeramente, un sentimiento familiar. Una que he escuchado antes, su voz llevaba el peso de siglos. ¿Y qué conocimiento buscas, Enomad?
Necesito un lugar, dijo John, eligiendo cuidadosamente sus palabras, un lugar oculto a los ojos de la Nación del Fuego. Un lugar donde mi gente pueda vivir sin miedo. El gran búho parpadeó lentamente. ¿Y qué conocimiento ofreces a cambio? John se detuvo por un momento. Esto no había estado en el pergamino, si se explicaba simplemente que había un espíritu que custodiaba la biblioteca que tenía un inmenso conocimiento. Luego metió la mano en su cartera, sacando un pergamino enrollado. Lo desplegó con facilidad practicada. Un mapa dibujado a mano, meticulosamente detallado, marcando fronteras cambiantes, puestos avanzados de la Nación del Fuego recién establecidos, caminos ocultos a través del reino tierra y lugares desconocidos incluso para muchos eruditos. Un mapa del mundo tal como está ahora, dijo John, los movimientos de los ejércitos, los caminos de los refugiados, las tierras cambiantes. Se encontró con la mirada del espíritu. Este conocimiento es fugaz, sí, pero es un reflejo del mundo en este momento. Una verdad aún no registrada. Wan Shiton estudió el mapa, sus grandes ojos escaneando sus detalles. Durante un largo momento, estuvo en silencio. Luego, tarareó. Un sonido profundo y contemplativo, una ofrenda curiosa, dijo el espíritu por fin, efemérico, pero valioso. ¿Entiendes la naturaleza del conocimiento, Nomad? Y así, te concederé acceso. El aire cambió. Los imponentes estantes de la biblioteca parecían extenderse sin cesar ante él, caminos que se desarrollaban como un laberinto de sabiduría esperando ser descubiertos. Busca cuidadosamente, advirtió Wan Shiton, porque el conocimiento es una espada de doble filo. John exhaló, sus hombros se relajaron ligeramente. Gracias, dijo, avanzando hacia las profundidades de la historia. Capítulo 12. Guerra sin cuartel. 1. El mundo era fuego, humo y gritos. El calor de la batalla ardía más caliente que cualquier llama que sus manos pudieran conjurar. El cielo se había oscurecido hace mucho tiempo, ahogado por la ceniza y el hollín, convirtiendo a los cielos una vez azules en una masa arremolinada de negro y rojo. El suelo bajo sus pies ya no era estable. La piedra agrietada y la tierra desgarrada temblaban con cada poderoso golpe entregado por el enemigo. El aire olía a carne quemada, madera quemada y sangre. El teniente Shoji corrió hacia adelante, su corazón latía como un tambor de guerra contra sus costillas. Sus manos estaban crudas por doblarse, sudor y mugre cubriendo sus dedos mientras enviaba otro chorro de fuego hacia las fuerzas del reino tierra que avanzaban. Golpeó una roca en su lugar. Las llamas parpadearon inútilmente contra la roca antes de disiparse, dejando atrás nada más que un tenue resplandor naranja antes de desvanecerse en la oscuridad. Levántate. Avanzar. Alguien gritó. Siguió la orden, aunque las palabras apenas se registraron a través del caos. A su alrededor, sus compañeros soldados surgieron, un mar de rojo y negro, fuego estallando de sus puños en intentos desesperados por hacer retroceder al enemigo. Pero los Earthbenders lucharon como demonios. La tierra misma era su arma. El suelo se retorció y se desplazó bajo los pies, abriéndose como las mandíbulas de una gran bestia para tragarse a los soldados de la Nación del Fuego enteros. Una roca del tamaño de un carruaje se estrelló contra el campo de batalla, astillándose en el impacto, enviando fragmentos de roca afilada volando en todas direcciones. Shoji apenas logró agacharse a tiempo. Detrás de él, un soldado no tuvo tanta suerte. Su cuerpo fue aplastado instantáneamente, su grito se interrumpió cuando el peso de la tierra se derrumbó sobre él. La Nación del Fuego siempre había hablado del poder de su inclinación, de cómo el fuego era poder, destrucción, dominio. Pero aquí, en medio de la batalla infernal, Shoji se dio cuenta de una amarga verdad. El fuego podría ser sofocado. El fuego podría ser apagado. Las defensas del Reino Tierra no solo eran formidables. Fueron diseñadas para contrarrestar todo lo que representaban. Aún así, avanzaron. Una tras otra, las fuerzas de la Nación del Fuego avanzaron, golpeando implacablemente, presionando las defensas de la ciudad con números absolutos y tácticas brutales. Shoji conocía la estrategia. Una vez había sido comandante, después de todo, antes de haber sido deshonrado y arrojado a las filas de los soldados de infantería comunes. Había sido despojado de su estatus, pero su conocimiento permaneció. Las fuerzas de la Nación del Fuego eran pocas, pero concentradas. El Reino Tierra era vasto, pero dividido. El Reino Tierra los superó en número, sí, pero eso no significaba nada cuando sus fuerzas estaban dispersas en un continente masivo, aisladas en sus propias ciudades-estado, gobernadas por sus propios pequeños gobernadores y reyes. Lucharon valientemente, pero lucharon solos. Y así, uno por uno, sus paredes se derrumbaron. Sus defensas flaquearon.
Su voluntad se rompió. Un silbato agudo cortado por el aire. Shoji apenas giró a tiempo para ver a un Earthbenders cargándolo, con los puños apretados, con los pies firmemente plantados en el suelo. Se movió con un propósito. Sus movimientos son precisos. Shoji levantó las manos, el fuego cobrando vida, pero antes de que pudiera liberar una sola explosión, el suelo debajo de sus pies se movió. El estómago de Shoji acechaba cuando la tierra cedió, enviándolo cayendo hacia atrás. Apenas logró girar en el aire, aterrizando duro de su lado. El dolor le disparó las costillas, pero no tuvo tiempo de detenerse en él. Su oponente ya se estaba moviendo de nuevo, con los brazos barriendo el aire. Un pilar dentado de piedra disparó hacia él. Shoji rodó. La roca se estrelló contra el suelo donde había sido un latido del corazón antes, enviando un violento temblor a través del campo de batalla. Se levantó, apretó los dientes y atacó. Las llamas rugieron de sus manos. Earthbender dio un paso atrás, levantando un grueso escudo de roca, pero Shoji era más rápido. Torció su muñeca, cambiando las llamas en una corriente apretada y enfocada, cortando el escudo como una cuchilla. El Earthbender apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Shoji se lanzara hacia adelante, su puño conectándose con el pecho del hombre. Hubo un fuerte jadeo. El Earthbender se tambaleó. Shoji no dudó. Golpeó de nuevo, esta vez con fuego, el calor abrasando a través de la tela y la piel. Su oponente arrugado. Shoji se paró sobre el cuerpo, el pecho subiendo y cayendo rápidamente, el sudor goteando por su frente. Sus manos temblaban. No con miedo, sino con agotamiento. Otra explosión sacudió el campo de batalla. Las fuerzas de la Nación del Fuego avanzaban, presionando más profundamente en la ciudad. Los Earthbenders se retiraban ahora, sus números se reducían, sus defensas comenzaban a agrietarse bajo el implacable asalto. No era victoria. Todavía no, pero era inevitable. Se movió hacia adelante, volviendo a unirse a la refriega. La lucha fue brutal, implacable. Vio caer a los camaradas, sus cuerpos aplastados y rotos. Vio soldados enemigos quemados, sus rostros congelados en expresiones de agonía. Luchó hasta que le dolieron los brazos, hasta que su aliento entró en jadeos harapientos, hasta que lo único que lo mantenía en pie fue pura voluntad. Y luego, silencio. La batalla había terminado. La ciudad estaba en ruinas. El humo se acurrucó en el cielo, borrando las estrellas. Los incendios ardieron sin control, proyectando sombras parpadeantes sobre los cadáveres esparcidos por las calles. Shoji se detuvo después, rodeado de muerte y destrucción. Había sobrevivido. Pero mientras miraba los restos destrozados de otra ciudad conquistada, se preguntó, ¿cuánto tiempo más podría? Capítulo 13. Amon. John flotó en el aire ante el Valle de la Niebla, su mirada penetrante fijada en el velo siempre cambiante ante él. La niebla no era simplemente espesa. Estaba viva, retorciéndose y retorciéndose como si susurrase secretos más allá de la comprensión mortal. El valle en sí parecía atemporal, intacto por el mundo más allá. Sus dedos se flexionaron ligeramente, como si probara el aire que lo rodeaba, y luego, con una respiración medida, tomó su decisión. Se levantó hacia adelante, con alas de aire doblándose debajo de su voluntad. Sin embargo, en el momento en que la niebla se rozó contra su forma, la sintió. Algo que llegó a él. No fue un ataque, ni fue una advertencia. Simplemente estaba tomando su flexión. El flujo de ki dentro de él gritó de terror silencioso, desentrañándose como si tratara desesperadamente de escapar de una mano invisible. Perdió altitud instantáneamente, su vuelo controlado se rompió cuando la gravedad se afirmó. Sin embargo, él lo había anticipado. Torció su cuerpo, dejando que sus pies tocaran el suelo en un patín controlado, el polvo se levantaba a su alrededor mientras aterrizaba. Un doblador menor habría entrado en pánico. Una mente más débil habría dudado. John simplemente caminó hacia adelante. Cada paso hacia el valle trajo una sensación espeluznante arrastrándose por su columna vertebral. Había sentido espíritus poderosos antes. La presencia persistente del monje Airbender, la fuerza dominante del espíritu Bud, el poder abrumador del viejo Ki-Bender, pero ninguno había hecho que su Ki reaccionara así. Esto no era un enemigo, ni un guardián. Esto era algo completamente distinto. Y sabía hacia quién caminaba. Las leyendas susurraron de un ser más antiguo que Wan Shiton, una fuerza que incluso los espíritus no se atrevieron a nombrar a la ligera. La mano que apisona con el tiempo. El gusano que engaña al destino. El error que no debería. John había visto títulos extraños antes, pero había algo off sobre este. No era un nombre de reverencia ni miedo, sino uno de anomalía, una entidad que simplemente no debía ser.
La niebla se engrosó, girando como si fuera consciente de su presencia. John no vaciló, su expresión era ilegible mientras continuaba adelante. Entonces, sin previo aviso, la niebla se separó. Una figura solitaria estaba delante de él. No era una bestia, ni abominación de la naturaleza ni un retorcido reflejo de la realidad. Era un hombre. Un humano, o al menos algo lo suficientemente cerca como para parecerse a uno. Estaba envuelto en un vestido negro que fluía, cosido con patrones arcanos que brillaban cuando se miraban desde ciertos ángulos. El sombrero de un mago negro puntiagudo adornaba su cabeza, ligeramente inclinada, proyectando una extraña sombra sobre sus rasgos. Sobre su ojo derecho estaba sentado un monóculo de borde plateado, su lente de cristal reflejaba algo mucho más profundo que la mera luz. Sus labios se enroscaron en una sonrisa consciente, ni cruel ni amable. Simplemente. John se detuvo a unos pasos de distancia, su mirada ilegible. Estudió al hombre, como el hombre lo estudió. El silencio se extendía entre ellos, espeso como la niebla que rodeaba el valle. Entonces, el hombre se rió entre dientes. Era un sonido suave, lleno de diversión, pero debajo de él acechaba algo más. Algo antiguo e incognoscible, decía la figura, su voz suave, culta, pero con un extraño eco, un viajero que camina por caminos invisibles, pero solo ve lo que está delante de él. Fascinante. John permaneció en silencio, su mente absorbiendo cuidadosamente cada matiz de la presencia de la figura. El hombre ajustó ligeramente su monóculo, como si mirara a través de la realidad misma, me preguntaba cuándo tendría un visitante. Ha pasado bastante tiempo, ya sabes. O quizás no. El tiempo es una cosa tan voluble. Los ojos de John se estrecharon ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. ¿Quién eres? La sonrisa se amplió muy ligeramente, una pregunta con muchas respuestas. Dio un paso adelante, pero la distancia entre ellos se mantuvo sin cambios. Supongo que podrías llamarme Amon. Pero los nombres son tales, cosas poco confiables, ¿no? John no reaccionó, aunque internamente, sopesó cada palabra con cuidado. ¿Un espíritu? ¿Un espectro? ¿O algo más allá? Amon hizo un gesto perezoso a la niebla que los rodeaba. Dime, viajero. ¿Qué es lo que buscas? ¿Entrar en un lugar prohibido por el falsificador de cara y el gusano brillante tentaculado? Pero tal vez ya está despojado de su forma, o aún no. John exhaló lentamente. Ignorando el suave divagio del espíritu, su respuesta calculada, conocimiento y seguridad. Amon se rió entre dientes otra vez, su mirada brillando con algo demasiado inteligente. Qué humano de tu parte. Buscar conocimiento, pero nunca cuestionar el precio. John no dijo nada. Ya había conocido a un espíritu que hablaba en acertijos. No sería jugado como un tonto. Amon inclinó la cabeza, su expresión ilegible. Tuki. Hizo un gesto vagamente hacia John, se resiste, incluso ahora. No le gustó. Curioso, ¿no te parece? John miró sus propias manos, sintiendo el sutil temblor debajo de su piel, la forma en que su energía aún retrocedía como un animal acorralado. Nunca antes había sentido algo como esto, admitió. Por supuesto que no, Amon dijo simplemente, porque no pertenezco. La mirada de John se agudizó. Entonces, ¿por qué estás aquí? La sonrisa de Amon no se desvaneció, pero algo detrás de sus ojos parpadeó, como una sombra que se extiende a la luz de las velas. Esa, mi querido viajero, es una pregunta a la que ya no tengo una respuesta. Levantó una mano, y por el momento más breve, John vio algo vasto, algo incomprensible. Una sombra que se extiende a través del tiempo mismo, algo que no debería haber sido, pero sin duda lo fue. Y luego, con la misma rapidez, se había ido. Amon dejó escapar un respiro, como si exhalara algo profundo dentro, pero suficiente de eso. Su comportamiento se aligeró una vez más, como si el momento nunca hubiera ocurrido. Ven, no podemos tener una conversación adecuada como esta. Se movió la muñeca, y de la niebla, apareció una pequeña mesa de madera, envuelta en una elegante tela negra. Dos sillas materializadas, una frente a la otra. Sobre la mesa, se sentó un fino juego de té de porcelana, vapor que se elevaba de una sola tetera. El aroma de algo rico y fragante llenó el aire. Amon hizo un gesto grandioso. ¿Té? John lo miró con cuidado, luego dio un paso adelante lentamente. Se sentó frente a Amon, sus movimientos deliberados. ¿A todos los espíritus les encanta el té? Amon simplemente sonrió, vertiendo el té, el líquido un ámbar profundo, girando en su taza como oro líquido. John tomó la bebida ofrecida, sus dedos envolviendo la porcelana. Todavía no bebía. Amon, sin embargo, levantó su propia taza con una sonrisa, su monóculo captando el más débil destello de luz.
Ahora, entonces, dijo Amon, voz suave como la seda, dime, viajero, ¿qué es lo que realmente buscas? Capítulo 14. Condiciones, 1. Amon bebió su té tranquilamente, el vapor se encrespó hacia arriba como un ser vivo. Su monóculo de borde plateado brillaba en la tenue y cambiante luz de la niebla que los rodeaba. Su expresión era ilegible, sin embargo, el débil rastro de diversión permaneció mientras esperaba a que John hablara. John bajó la taza, con los dedos golpeando ligeramente contra la porcelana. Había estado en silencio durante un largo momento, considerando cuidadosamente sus palabras. No había lugar para errores aquí. Necesito tiempo, para aprender el conocimiento que he adquirido recientemente, dijo John finalmente, su voz constante, no solo de flexión de aire, sino de flexión. Cada arte, cada técnica, todo lo que se puede usar para fortalecerme a mí mismo y a los que protejo. Los ojos de Amon brillaron, qué ambiciosa. John no reaccionó. Su rostro permaneció impasible. No era ambición, era necesidad. Más que eso, continuó John, necesito saber sobre el ki en sí. La forma en que se mueve, la forma en que puede ser manipulado. Doblado de maneras que incluso los dobladores de hoy no saben. Amon inclinó ligeramente la cabeza, el movimiento casi aviar, una petición muy curiosa, murmuró, ya caminas por un camino al que pocos se atreven. La flexión de ki no es un simple truco, ni una mera extensión de los elementos. Es, más profundo. Y mucho más peligroso. Entiendo eso. Amon se rió entre dientes, ¿tú? Sus dedos trazaron el borde de su copa en ausencia, buscas superar los límites establecidos sobre este mundo. Para tocar algo mucho más antiguo que incluso los primeros dobladores. ¿Estás preparado para lo que tal conocimiento puede costar? La expresión de John no cambió. Siempre estaba preparado para el costo. Amon lo estudió durante un largo momento antes de asentir con aprobación, muy bien. Te concederé el conocimiento que buscas. John exhaló ligeramente. Esa fue solo la primera parte, hay una cosa más. Amon levantó una ceja. Oh. John se inclinó ligeramente hacia adelante, descansando sus antebrazos sobre la mesa. Su voz era tranquila, pero había acero debajo de ella, un refugio seguro. Un lugar donde los nómadas del aire pueden sobrevivir, tanto los dobladores como los no dobladores. En algún lugar no serán cazados. En algún lugar no se encontrarán. Amon se calmó. El brillo de la diversión en su expresión no se desvaneció, pero ahora había algo más. Algo más pesado. Qué interesante, murmuró Amon, ¿quieres mantenerlos a salvo? Escóndelos de la guerra que está destrozando este mundo. John no respondió. No había necesidad de hacerlo. Amon tocó un dedo largo y delgado contra la mesa, puedo hacer eso. Los dedos de John se apretaron ligeramente. Era lo que esperaba, pero, siempre había un precio. Y efectivamente, Amon sonrió. Una sonrisa lenta y consciente, pero, dijo Amon sin problemas, necesitaré algo a cambio. John inhaló en silencio. Nombre. La sonrisa de Amon se amplió, y en ese momento, John esperó con temor, los maestros aire deben ir a la guerra. Silencio. John no reaccionó al principio. Simplemente miró fijamente, como si esperara un golpe. Pero ninguno vino. Quería encontrarles seguridad, no guerra. Amon continuó, su voz tan tranquila como siempre, pero mezclada con algo más profundo. Algo antiguo. Deben levantarse contra la nación del fuego, dijo Amon, y eliminar a todos los bomberos del mundo. El aliento de John era lento y controlado. Así que ese fue el costo, pero fue exactamente en contra de lo que había pedido. Una extraña paradoja. Los dedos de Amon tocaron perezosamente contra la mesa, Agni se ha entrometido demasiado, murmuró, casi para sí mismo, qué presumido debe haber sentido, retorciendo el curso de ese miserable cometa. Recuperándolo cada 100 años para inclinar la balanza a favor de su pueblo elegido. Su monóculo brilló mientras suspiraba, es irritante, de verdad. John finalmente habló. Su voz era baja, incluso, lo que pueden hacer 20 personas, no, excluyendo a los niños demasiado jóvenes para luchar, y los ancianos demasiado viejos para sobrevivir en una batalla, somos solo 12 personas. Supongo que cuidarás de aquellos que no pueden luchar, manteniéndolos a salvo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros 12 contra el poder de una nación entera? Amon sonrió. Una sonrisa lenta y traviesa que envió una sensación de frío por la columna vertebral de John. Oh, dijo Amon, me aseguraré de que tengas el poder de librar esta guerra. Los dedos de John se enroscaron alrededor de su taza, sus nudillos palidecieron. Había hecho tratos con el diablo antes. Y se había arrepentido cada vez. Sus elecciones pasadas.
Sus errores pasados, pasaron por su mente. La sangre. El dolor. La pérdida. ¿Cuántas veces había intentado salvar algo, solo para perder más en el proceso? Pero esta vez, no tenía otra opción. En ninguna parte del mundo estaba a salvo. Lo había visto él mismo, volando sobre las ruinas de la batalla, sobre ciudades ardientes, sobre campos de cadáveres. La nación del fuego consumiría todo. Las llamas de la guerra quemarían los últimos restos de los nómadas del aire, tal como tenían sus templos. Tenía que protegerlos. No podía perderlos. No de nuevo. John exhaló lentamente, cerrando los ojos por un breve momento. Cuando los abrió de nuevo, no quedaba ninguna duda. Estoy de acuerdo. Amon sonrió, como si hubiera sabido la respuesta todo el tiempo. Excelente. La voz de John era más tranquila ahora. ¿Cuál es la segunda condición? Capítulo 15. El remordimiento de Aang se sentó encima de Appa, el aumento y la caída constantes de la respiración del bisonte del cielo lo único que lo puso a tierra en la realidad. Sus dedos trazaron distraídamente el tatuaje de flecha en su muñeca mientras su mente volvía a su conversación con Bumi. Había sido un milagro encontrarlo en Omasu. En medio de todo el caos de la guerra, al ver a su viejo amigo, todavía tan salvaje e impredecible como siempre, había sido un breve destello de calidez en una tormenta interminable de desesperación. Pero incluso ese calor había sido de corta duración. Bumi lo había mirado con esos ojos agudos y conocedores, demasiado inteligentes para un niño de su edad. Su alegría habitual se había atenuado, reemplazada por algo más pesado. Algo triste. Escuché algo, Aang, dijo Bumi, su voz inusualmente solemne, algo sobre los nómadas del aire. Aang había sentido que su corazón se apretaba. Él ya lo sabía. Lo había sentido mientras escapaba, el profundo dolor a nivel espiritual. Pero aún así, él había preguntado, ¿qué? Bumi dudó. Eso solo había hecho que el estómago de Aang se agitara. Bumi nunca dudó. No al saltar de las rampas de correo de Omasu. No cuando desafía a guerreros adultos a atrevimientos ridículos. No cuando se hace algo totalmente imprudente y peligroso. Pero ahora, había dudado. Había un bombero, dijo Bumi finalmente, uno que no era parte del ataque. No peleó, no se unió a los demás. Acaba de ver. Y luego vio algo. Aang se tragó con fuerza. ¿Qué vio? Los labios de Bumi presionaron en una delgada línea antes de responder. Vio a un maestro aire masacrar a los 200 bomberos. Las palabras habían golpeado a Aang como una piedra en el pecho. Había parpadeado, sin saber si había oído correctamente. ¿Qué? Los bomberos estaban ganando, continuó Bumi, ya habían matado a tantos maestros aire. Un monje mayor había puesto cierta resistencia, pero solo en la defensa y reorientación de los ataques de flexión de aire, solo para caer poco después. Y luego, este airbender, los mató. Aang sacudió la cabeza. No tenía sentido. Los airbenders no mataron. Esa no era su manera. Y sin embargo, el bombero dijo que los sobrevivientes lo llamaron Khalsan. Ese nombre. Aang sintió que su aliento atrapaba en su garganta. Él sabía ese nombre. Siempre había sabido ese nombre. Khalsan. El airbender más fuerte de su generación. El monje que, a pesar de su juventud, había sido venerado por sus habilidades, pero también no le gustaban los monjes mayores por su estilo de aire. Había sido sabio, calculador, siempre mirando, siempre aprendiendo. Pero también había sido amable. Stern, pero amable. Aang había entrenado con él. Lo admiré. Y ahora, Khalsan era un asesino. Las manos de Aang temblaron. ¿Dónde está él? Aang había preguntado. Bumi se había encogido de hombros. No lo sé. El bombero solo escuchó a los sobrevivientes llamándolo así antes de huir. Nadie sabe a dónde fueron. Algunos dicen que la Nación del Fuego todavía los está cazando. El estómago de Aang se agitó, entonces, hubo sobrevivientes. El más pequeño destello de esperanza se había encendido en su corazón. Y sin embargo, Khalsan había matado. Aang apenas podía comprenderlo. Apenas podía aceptarlo. ¿Era verdad? ¿Había Khalsan realmente roto los principios sagrados de los nómadas del aire? ¿O fue solo una historia retorcida, formada por los horrores de la guerra? Aang había querido preguntar más. Para presionar Bumi para más detalles. Pero la conversación había terminado allí, y Bumi había cambiado de tema, forzado una risa y arrastrando a Aang para un truco ridículo a través de las calles de Omasu. Ahora, solo en los cielos, esa conversación se desarrollaba una y otra vez en la mente de Aang, arañando su corazón, retorciéndose como un cuchillo en su pecho. Hubo sobrevivientes. ¿Pero a qué costo?
El cielo de arriba era interminable, se extendía infinitamente en todas direcciones, pero por primera vez en su vida, se sentía sofocante. Vasto, vacío, sin sentido. Aang se agarró a su pecho, sus dedos cavando en la tela de sus túnicas como si tratara de mantenerse físicamente unido. El viento aullaba junto a él, tirando de su ropa, susurrando en sus oídos, pero todo lo que podía oír eran los gritos de su pueblo. La risa suave de los monjes, el susurro tranquilo de las túnicas en los pasillos del templo, el zumbido bajo de los cantos de la mañana. Desaparecido. Sustituido por el fuego. Por la muerte. Por silencio. Appa dejó escapar un estruendo bajo y preocupado debajo de él, pero Aang apenas se dio cuenta. Su respiración venía rápido, superficial. Su mente se estaba desmoronando, dividida entre la memoria y la realidad. Había corrido. Los había abandonado. Sus manos temblaron mientras agarraba el pelaje de Appa más fuerte, como si se aferrara a su querida vida. Debería haber estado allí. Debería haber hecho algo. Quizás si se hubiera quedado. Quizás si hubiera luchado. Quizá. Pero no. Había huido y los había dejado morir. Él apretó los ojos, sacudiendo la cabeza violentamente como si tratara de librarse de la verdad. Khalsan sobrevivió, se susurró a sí mismo. Hay otros. Hay sobrevivientes. Pero las palabras estaban vacías. Una comprensión desesperada de algo, Aniting, para evitar ahogarse. El mundo se inclinó. Su mente borrosa. Vio destellos de fuego. Cuerpos ensuciando los terrenos del templo. El aire, espeso de humo. Mon Gyatso. Su voz se rompió, el nombre apenas dejaba sus labios. Monje Gyatso, que lo había guiado. Quien lo había amado como un nieto. Quien siempre le había sonreído, incluso cuando causó problemas. Aang de repente vio su esqueleto. Un esqueleto. Una cáscara seca y sin vida quemada por el fuego implacable donde un hombre había estado una vez. Donde la vida había estado una vez. Y fue su culpa. Debería haber estado allí. Debería haber luchado. Debería haberlo hecho. Un sollozo se arrancó de la garganta, crudo y roto. Todo su cuerpo tembló mientras enterraba su rostro en el pelaje de Appa, con el aliento jadeando. Lo siento, susurró, una y otra vez. Lo siento, lo siento, lo siento. Pero no quedaba nadie para escucharlo. Capítulo 16. Ya no son dioses. John voló a través del vasto cielo vacío, el viento rugió en sus oídos mientras se elevaba sobre el tramo interminable de desierto debajo. Habían pasado días desde que salió de la biblioteca, días de viajes incesantes, su mente corriendo por las posibilidades. Lo primero que había visto al llegar al antiguo campamento era el vacío. Las fogatas habían sido apagadas a toda prisa, y los refugios abandonados con poco cuidado. No es una batalla. Un retiro. John escaneó el suelo, agachándose mientras pasaba los dedos sobre la tierra perturbada. Impresiones devotas, pesado, disciplinado. Soldados de la Nación del Fuego habían estado aquí. Pero no había sangre, ni cuerpos. Esa fue la única buena señal. Su pueblo los había visto venir. Habían corrido. Exhaló, dejando que la tensión se aliviara ligeramente de sus hombros. Les había enseñado lo suficientemente bien como para saber cuándo luchar y cuándo huir. Los números de la Nación del Fuego eran demasiado grandes. Quedarse habría sido un suicidio. Su mente rápidamente reconstruyó el único camino lógico que podrían haber tomado. Se habrían pegado a la ruta más segura, escondiéndose en valles, viajando solo por la noche para evitar la detección. Se dirigirían hacia el oeste, hacia los pasos de montaña que conducen al territorio más profundo del Reino Tierra. Sin dudarlo, John volvió a los cielos, volando lo suficientemente alto como para ser invisible, escaneando el mundo de abajo en busca de cualquier señal de ellos. El viaje fue agonizante. Pasaron los días mientras cortaba el viento, sus ojos siempre buscaban. Debajo de él, el mundo se estaba muriendo. Aldeas quemadas, humo espeso acurrucándose en el cielo como dedos arañando los cielos. Los soldados del Reino Tierra se enfrentaron desesperadamente contra los batallones de la Nación del Fuego, sus defensas se desmoronaron como arena antes de una marea imparable. Las ciudades se redujeron a esqueletos carbonizados, los cuerpos de su gente tirados en las calles. Fuego. Fuego en todas partes. Y luego, los encontró. Ubicado en un valle, el bisonte del cielo flotaba bajo el suelo, sus enormes formas se desplazaban inquietas. Los maestros aire intentaban desesperadamente cargar a los no combatientes en el bisonte, sus movimientos frenéticos, desesperados. Y luego, las llamas estallaron a su alrededor. Firebenders, el corazón de John se congeló por un instante antes de que su mirada aguda tomara en el campo de batalla. Fue una emboscada.
Los soldados de la Nación del Fuego se habían posicionado en una formación creciente, cortando el escape. Tenía que haber sido una trampa colocada desde la noche anterior. Uno de los bisontes debe haber sido visto. Los bomberos habían esperado hasta la mañana, sabiendo que los maestros aire se verían obligados a aterrizar para descansar. Estaban indefensos en el suelo. La sangre de John se enfrió cuando vio una pila ardiente de carne y hueso. Un anciano, ya muerto. Un niño yacía a su lado, inmóvil, carbonizado más allá del reconocimiento. Su expresión se derrumbó en una de ira estoica. John se zambulló. El viento gritó a su alrededor mientras descendía como una estrella fugaz, con el cuerpo cortando el aire como una bala. Los soldados de la Nación del Fuego apenas tuvieron tiempo de mirar hacia arriba. John se estrelló contra el suelo y el mundo explotó. Una onda de choque atravesó el campo de batalla, un huracán de fuerza bruta que envió soldados volando como muñecas rotas. La tierra se agrietó bajo sus pies. Para un solo latido del corazón congelado. Silencio. Entonces, caos. Los soldados de la Nación del Fuego se volvieron, con los ojos bien abiertos en estado de shock, horrorizados. Pero John se movió. Los bomberos eran más lentos. Sus ataques son más débiles. No necesitaba esquivarlos a todos, solo redirigir el fuego con aire también funcionaba. El cometa se había ido. Ya no eran dioses. Los dedos de John se enroscaron, comprimiendo el aire en una esfera apretada e invisible, más densa que el acero. Disparó. Una bala de viento atravesó el pecho del primer bombero, perforando un agujero limpio directamente a través de su armadura. El soldado apenas tuvo tiempo de jadear antes de colapsar en un montón, sin vida. Otro paso. Otro disparo. El cráneo del próximo bombero se rompió, su cabeza retrocedió mientras se arrugaba. No estaban listos para esto. Habían entrenado contra los maestros aire. Monjes, pacifistas. No John. Un bombero gritó, lanzando una salvaje y desesperada explosión de llamas. John se torció la muñeca. El oxígeno en el aire desapareció. El fuego murió en el aire, cayendo en la nada. John disparó de nuevo. Una bala de aire comprimido golpeó la garganta del bombero, enviándolo a ahogarse con su propia sangre. Los soldados restantes comenzaron a entrar en pánico. Tenían números, pero no importaba. John ya no era un airbender. Era una tormenta. Un soldado rompió filas, girando para correr. Los dedos de John parpadearon. Una bala de viento estalló en la parte posterior de su rodilla, enviándolo gritando a la tierra. Dos bomberos cargaron juntos, sus llamas rugiendo. John se lanzó hacia adelante, más rápido de lo que sus ojos podían seguir. Una patada a las costillas. Una ráfaga de aire. El primer soldado se dobló por la mitad cuando su cuerpo fue aplastado hacia adentro, su columna vertebral se rompió como una ramita. El segundo apenas tuvo tiempo de registrar su muerte antes de que John presionara su palma contra su pecho. Una onda de choque, sus costillas se rompieron y el corazón se rompió. El firebender colapsó instantáneamente, muerto antes de golpear el suelo. El último bombero cayó de rodillas, temblando, peplease, John no dudó. Sus dedos se contrajeron. La última bala de viento disparada. Una grieta repugnante. El bombero se desplomó, inmóvil. El campo de batalla se quedó en silencio. El aire estaba lleno de humo, con el aroma de la carne quemada. Los cuerpos cubrían el suelo, inmóviles. El fuego se había ido. Los bomberos estaban muertos. John se volvió para enfrentarse a los sobrevivientes del airbender. Sus ojos estaban anchos, conmocionados y aterrorizados. Pero estaban vivos. Y eso era todo lo que importaba, por ahora. Capítulo 17. Agua control. Aang se movió con el flujo y reflujo del agua, su cuerpo reflejando los movimientos fluidos del maestro de la tribu Agua del Sur. El agua ondulaba a su alrededor en una danza rítmica, formándose a su voluntad, pero nunca sosteniendo su forma como debería. Su postura flaqueó, sus brazos flaquearon, y cuando trató de empujar hacia adelante con una oleada de agua, el líquido se derrumbó en un chapoteo inofensivo a sus pies. El maestro que doblaba el agua mirándolo frunció el ceño. Una vez más, instruyó el hombre mayor, su voz tranquila pero firme, Focus, Aang. El agua no es forzada, es guiada. Deja que se mueva a través de ti, no contra ti. Aang apretó la mandíbula y levantó las manos una vez más, pero en su mente, el pasado le aranó. Cada gota de agua se retorcía en otra cosa, visiones de rostros ardían en su memoria. Monje Gyatso, sonriendo cálidamente antes de que las llamas lo consumieran. Los maestros aire más jóvenes que habían jugado con él en los patios del templo, su risa ahora resuena en el vacío de sus pensamientos. El viento no los había salvado. Tampoco él. Y luego vio a Khalsan.
Su corazón se apretó dolorosamente a la imagen. Su mentor, su amigo, su hermano en todo menos sangre. Pero el Khalsan en su mente no era el hombre que había conocido. No, este era alguien más, alguien cuya cara estaba torcida de dolor y rabia, cuyas manos se movían no para defenderse sino para golpear. Aang vio el aire girar y comprimir, no para evadir sino para matar, vio a los maestros fuego caer al suelo con los ojos congelados en estado de shock, los cuerpos torcidos de forma antinatural. Los vientos una vez pacíficos se convirtieron en armas, más afiladas que el acero. ¡No! Aang jadeó, tropezando cuando la visión lo alcanzó. Su pecho se agitó, sus manos temblaron y el agua que había estado doblando se estrelló inútilmente. El maestro suspiró. Eso es suficiente para hoy. Aang apenas lo escuchó. Su visión se desdibujó, sus piernas se debilitaron debajo de él cuando se volvió y salió corriendo del espacio de entrenamiento, su respiración llegó rápido y harapiento. No estaba seguro de a dónde iba. Solo que necesitaba aire, que necesitaba escapar del peso en su pecho presionándolo como una roca. Pero antes de que pudiera dar otro paso, el mundo cambió. Las salas heladas de la tribu Agua del Sur se derritieron, reemplazadas por algo vasto y etéreo. El viento a su alrededor se sentía sin peso, el aire pesado con algo invisible pero profundamente presente. El cielo no era el cielo, sino un lienzo de arremolinados azules y platas, formas distantes que se movían a través de la niebla como recuerdos persistentes. El mundo de los espíritus. Aang se congeló. Él había estado aquí antes, sin embargo, algo sobre este tiempo se sentía diferente, más profundo. Y luego, desde la niebla, comenzaron a surgir figuras, cada una irradiando un aura de familiaridad. Los avatares pasados. Roku, Kyoshi, Kuruk, Yangchen. Todos ellos y más, su presencia fuerte, inquebrantable, sus ojos llenos del peso de innumerables vidas y experiencias. Aang, Roku fue el primero en hablar, su voz estable, llevando la sabiduría de las edades. ¿Estás preocupado? Aang tragó con fuerza, sus dedos rizándose en los puños. ¿Cómo no podría ser? Su voz se rompió cuando dio un paso adelante. Corrí. Abandoné a mi gente. Si me hubiera quedado, si hubiera luchado. Su aliento se enganchó, y él apretó los ojos cerrados, tal vez no todos se habrían ido. Yang Chen, el avatar que dobla el aire antes que él, dio un paso adelante, su expresión suave pero firme. La culpa es una carga más pesada que cualquier montaña, dijo, pero es un peso que no cambia el pasado. Solo el futuro. Los hombros de Aang temblaron. Lo veo, susurró, Khalsan. Ahora es diferente. Lo siento. Lo veo matando gente. Miró hacia arriba, con los ojos grises de tormenta suplicando, eso no es lo que se supone que deben hacer los maestros aire. Eso no es lo que somos. La voz de Kyoshi cortó el silencio, agudo e inquebrantable, y, sin embargo, la supervivencia a veces nos obliga a ser lo que nunca debíamos ser. Aang se estremeció ante sus palabras. Kuruk suspiró, cruzando los brazos, la guerra es cruel, chico. Y cambia a las personas. Pero dime, si Khalsan está haciendo lo que temes, entonces ¿qué vas a hacer al respecto? Aang dudó. Los ojos dorados de Kyoshi se metieron en él. Tú eres el avatar. Tienes el poder de elegir un camino diferente. No puedes dejar que el miedo al pasado dicte el futuro. ¿Pero cómo? Aang preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. No puedo olvidar. No puedo seguir adelante como si nada hubiera pasado. Roku dio un paso adelante, colocando una mano firme en el hombro de Aang. No lo olvides, Aang. Pero debes aprender a dejarlo ir. Aang sacudió la cabeza, con lágrimas ardiendo en los ojos. ¿Cómo? Yang Chen se arrodilló ante él, con su presencia cálida pero al mando, al aceptar que el dolor no te debilita. Esa ira no te hace malvado. Y que tu deber como avatar no es borrar el dolor, sino elevarte por encima de él. La niebla a su alrededor se arremolinaba, un zumbido tranquilo llenando el aire. Aang sintió que algo cambiaba en lo profundo de él, un entendimiento que se asentaba dentro de su corazón. El dolor nunca lo dejaría. Pero no tenía que controlarlo. Poco a poco, respiró. Y por primera vez en lo que se sintió para siempre, lo dejó ir. Y cuando volvió a abrir los ojos, estaba de vuelta en la tribu Agua del Sur. El sol de la mañana arrojó un brillo pálido en las paredes heladas de su habitación. Su respiración era constante. Su mente estaba más clara. Dominaría la flexión del agua. Se dominaría a sí mismo. Y luego, cuando llegara el momento, encontraría a Khalsan. Capítulo 18. Precio y tierra control. El valle se extendía ante ellos, un abismo interminable de niebla arremolinada que devoraba la luz y el sonido por igual. El aire en sí era denso, grueso con algo invisible, algo antiguo.
Se enroscó alrededor de sus cuerpos, zarcillos de vapor lamiendo su piel, susurrando en voces demasiado tranquilas para escuchar. El cielo de arriba estaba apagado, un gris opaco que no daba sentido al tiempo, ni indicación de si era de día o de noche. John estaba en el umbral, su capa ondeando detrás de él en la brisa antinatural que se levantó de la niebla. El puñado de sobrevivientes se acurrucó cerca, sus expresiones tensas, los ojos lanzándose entre él y el vacío ante ellos. Incluso el más joven de ellos podía sentirlo. Este no era un lugar ordinario. Y el bisonte del cielo lo sabía. No importa cuánto tiraron de sus reinados, cuánto persuadieron, las grandes bestias se negaron a dar otro paso adelante. Sus enormes pies cavaron en la tierra, las fosas nasales ardían mientras gruñían con inquietud. Sentían la maldad de este lugar, la forma en que el aire se retorcía y pulsaba con algo más allá de su comprensión. La paciencia de John se redujo. Sus ojos se oscurecieron, y sin pensarlo dos veces, sacó un pulso de ki. Se extendió a través de la niebla como tinta en el agua, invisible pero sentida. El aire se hizo más pesado, presionando sobre todos ellos. El efecto fue inmediato. El bisonte del cielo tembló, su resistencia se rompió en un instante. Con pasos lentos y reacios, avanzaron, sus cuerpos rígidos con inquietud. Obedecieron. No por confianza, sino porque algo más grande que el miedo mismo se había apoderado de sus almas. John volvió su mirada hacia adelante, su expresión dura. La niebla los tragó enteros cuando entraron, y en unos momentos, el mundo exterior dejó de existir. El silencio era sofocante. No resonaron pasos. No se agitó el aliento. La niebla devoró todo sonido, dejándolos atrapados en un reino donde solo existían los pensamientos. Hacía frío, pero no había viento. Estaba oscuro, pero no había sombra. Los maestros aire caminaban en silencio incómodo, sus miradas parpadeaban entre sí, como si temieran que la próxima vez que se volvieran, alguien se hubiera ido. Y luego, lo fueron. Un solo chasquido de dedos sonó, cortando el silencio como una cuchilla. John se volvió bruscamente, pero los otros se habían ido. Desaparecido. La niebla permaneció intacta, como si nunca hubieran existido en primer lugar. Una sola figura estaba ante él ahora, su forma emergiendo de la neblina como un fantasma hecho carne. Era alto, cubierto de negro, con su sombrero puntiagudo proyectando una sombra sobre su rostro. Un monóculo de borde plateado brillaba en la tenue luz, reflejando la propia expresión cautelosa de John. Amon sonrió, ¿has vuelto? Su voz era suave, suave, cada sílaba permanecía en el aire más tiempo de lo que debería. Los puños de John se apretaron, ¿dónde los enviaste? Amon agitó una mano despectivamente, están a salvo, por ahora. Pero no es por eso que viniste, ¿verdad? Su monóculo brilló mientras inclinaba la cabeza, ¿has hecho tu elección, entonces? John inhaló lentamente. El peso de la decisión presionó contra su pecho, pero había hecho las paces con él mucho antes de llegar, sí. La sonrisa de Amon se amplió, ¿estás seguro? John no dudó, sí. Amon dio un paso adelante, la niebla rizándose alrededor de sus botas como zarcillos vivos, y cuando el camino se vuelve demasiado difícil, cuando el costo es más alto de lo que imaginaste, hizo un gesto al vacío que los rodeaba, tengo permiso para animarte. La mandíbula de John se apretó. Sabía lo que Amon quería decir. Había hecho tratos antes. Negocia con hombres que prometieron mucho y entregaron más de lo esperado. Sí, John corrigió. Amon se rió entre dientes en respuesta, ¿cuándo? Silencio estirado entre ellos. John cerró los ojos por un breve momento. Su pasado, sus remordimientos, sus fracasos, no significaban nada ahora. Solo importaba el futuro. Las personas que aún vivían. Su respuesta fue tranquila pero firme, sí. Amon tarareaba de satisfacción. Un sonido que apenas se parecía a nada humano. Bueno, entonces puedes unirte a ellos. Ah, y recuerda, el tiempo puede ser más rápido por dentro, pero eso no significa que se detenga por fuera. Con un chasquido de sus dedos, la niebla se derrumbó hacia adentro. Y John se había ido. Aan se sentó sobre la enorme cabeza de Appa, el viento pasó corriendo junto a él mientras se elevaban por encima del interminable océano azul. La tribu Agua del Sur había desaparecido durante mucho tiempo detrás de él, y por delante, el vasto continente del Reino Tierra se extendía hacia el horizonte, envuelto en la niebla de la mañana. Sus túnicas revoloteaban en el viento, pero apenas se daba cuenta. Su mente estaba en otra parte. En donde iba, en lo que acababa de dejar atrás, y en todo lo que había perdido. Bumi, tengo que ir a Bumi. Cuando conoció a Bumi después del genocidio, le dijeron que primero aprendiera a doblar el agua en la tribu de Agua del Sur. Ahora que eso estaba completo, él regresaría a Bumi.
La tribu Agua del Sur lo había recibido, le había enseñado, le había dado el tiempo y el espacio para sanar. Al menos, tanto como pudo. Había pasado meses entrenando, esforzándose más que nunca, tratando de demostrar que aún podía ser el avatar, que no era solo un niño perdido aferrado a las ruinas de una nación muerta. Mastericé el waterbending. Al menos, eso es lo que dijo el maestro Kabio antes de irme. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se siente como suficiente? Sus manos se apretaron en puños contra la silla de montar. El agua era flexible, fluida, cambiando constantemente con el flujo del mundo. Se había sentido natural de alguna manera, como caer en un ritmo que siempre había conocido pero que nunca había abrazado completamente. Pero la flexión del agua también lo había hecho sentir sin amor, como si todavía estuviera a la deriva, todavía corriendo, todavía incapaz de plantar sus pies en el suelo y mantenerse firme. Por eso necesitaba ir a Bumi. La tierra es diferente. Es sólido, inquebrantable. No puedes huir con Earthbending. Tienes que enfrentar las cosas de frente, fue lo que el avatar Kyoshi le había dicho. Eso era lo que necesitaba ahora. Algo para castigarlo. Algo para mantenerlo en su lugar cuando su corazón seguía tratando de huir, escapar al pasado, en recuerdos que nunca podría revivir. Y si alguien podía enseñarle cómo hacer eso, era Bumi. Aang exhaló, mirando hacia el océano muy por debajo. Las olas rodaron sin cesar, sus profundos azules y verdes cambiando con el cielo arriba. Es extraño, siempre pensé que volar me hacía sentir libre. Pero últimamente, ha sido todo lo contrario. Desde que escuchó las noticias sobre el genocidio de Bumi, volar tenía ganas de correr. No importa a dónde fue, nunca fue lo mismo que antes. El mundo que una vez conoció se había ido, quemado por la ambición de la Nación del Fuego. Su pueblo, su hogar, sus amigos. Excepto los pocos sobrevivientes, no eran más que susurros en el viento. Bumi fue la última conexión con ese mundo. Una de las últimas piezas vivas de su pasado. Si alguien puede recordarme quién se supone que debo ser, lo que se supone que debo hacer, es él. Appa dejó escapar un estruendo bajo y reconfortante, como si sintiera la agitación de Aang. Aang sonrió débilmente y acarició el pelaje del bisonte. Sí, amigo. Vamos a ver a Bumi. El viento se levantó, llevándolos hacia el corazón del reino tierra, donde Omasu esperaba. Capítulo 19. Guerra sin cuartel. 2. Shoji se sentó en el suelo húmedo y desigual del campamento delantero, rodando una cantina entre sus manos. Su uniforme estaba desgarrado, manchado de tierra, hollín y la sangre de hombres que no podía recordar. La tela roja apenas sostenía su color original, se desvaneció de demasiados días bajo el brutal sol y demasiadas noches presionadas en el barro. Le dolían los músculos por agotamiento, sus huesos sentían que habían sido incendiados y dejados arder, y sin embargo, aquí estaba, vivo. Fue un milagro. Debería haber muerto hace mucho tiempo. Shoji había sido degradado por sus fracasos, un castigo por el mismo Señor del Fuego. Arrojado de un comandante a un soldado de infantería, arrojado a las peores batallas, enviado a morir en la tierra. Y, sin embargo, batalla tras batalla, sobrevivió. Él se abrió camino de regreso, lentamente, dolorosamente, hasta ahora. Ahora, era un cabo. Una excusa patética para una promoción, pero mejor que nada. El peso de la responsabilidad presionó contra su cráneo como un vicio de hierro. Ahora tenía un equipo. Niños jóvenes e inexpertos que todavía se estremecieron ante el sonido de las rocas que caían, cuyo fuego era crudo y sin refinar, su disciplina temblorosa. Se esperaba que los guiara, para mantenerlos vivos. Sabía mejor, eran solo cuerpos en una tabla, nombres que pronto serían olvidados, una parte de la gran máquina de guerra de la Nación del Fuego destinada a ser gastada sin dudarlo. Y ahora, habían sido enviados a morir. El teniente Azolin, ese bastardo presumido, le había dado a Shoji las órdenes con una mirada condescendiente, apenas una palabra. Un empuje hacia adelante en territorio enemigo, sin refuerzos, sin escape claro. El plan era suicida. Avanzar en un barranco donde las fuerzas del reino tierra estaban atrincheradas, sus paredes talladas en la misma piedra debajo de sus pies. Shoji sabía cómo terminaba esto. Las rocas se derrumbarían, los túneles colapsarían y serían aplastados como insectos. Tu equipo se va al amanecer, había dicho Azolin. Y eso fue todo. Shoji miró sus manos, flexionando sus dedos. Sus palmas eran ásperas, marcadas. Manos de un soldado, un asesino. Manos de un hombre que no le quedaba nada. Se puso de pie, saliendo de su tienda en el aire frío y rancio del campamento. Los incendios parpadearon bajo, apenas iluminando las caras sombrías de sus hombres.
Estaban acurrucados juntos, hablando en tonos silenciosos, algunos afilando sus cuchillas, otros corriendo a través de formas de flexión en la tierra. Podía verlo en sus ojos. Ellos lo sabían. No eran estúpidos. La guerra había vencido hace mucho tiempo a la ingenuidad de ellos. Shoji inhaló profundamente, sintiendo que el calor seco del aire nocturno llenaba sus pulmones. El campo de batalla nunca cambió. El olor a ceniza, a carne quemada, a sudor y miedo. Se aferraba a todo, manchando el alma tanto como la piel. Mañana, marcharían. Mañana, caerían. El palacio del Señor del Fuego se erigió como un monolito de poder inquebrantable, sus torres imponentes que se extendían hacia el cielo lleno de smog, el resplandor fundido de sus braseros siempre ardientes que proyectaban largas y retorcidas sombras a través de los pulidos pisos de obsidiana. El aire era espeso con el aroma del fuego y el incienso, una mezcla sofocante que se aferraba a las paredes, a los huesos de la estructura misma. En lo profundo del corazón del palacio, pasando por grandes salas y capas de pasillos cubiertos de carmesí, estaba sentado el Señor del Fuego Sozin, solo dentro de los pasillos sagrados del Templo del Fuego. Las antorchas parpadeantes proyectan su sombra en formas irregulares y antinaturales contra los murales dorados de los señores del fuego del pasado. Sus ojos sin pestañear dieron testimonio de la escena, silenciosos e inmóviles, como si observaran a su sucesor con algo cercano a la cautela. Un solo trozo de pergamino yacía en sus manos, su superficie estropeada con trazos de tinta audaces y decisivos. El mensaje era simple: Shoji estaba muerto o al menos, eso es lo que se había informado. Sozin no reaccionó, no parpadeó tanto como dejó que el papel cayera de sus dedos. Se desvió hacia el brasero a su lado, atrapado en las brasas hambrientas, y fue devorado en un instante. Las llamas crujieron y escupieron como en aprobación, reduciendo el mensaje a nada más que volutas rizadas de ceniza ennegrecida. La mirada de Sozin se desvió hacia arriba, hacia el gran mapa de guerra que tenía ante él. Un extenso testamento a la conquista, un reflejo del mundo como debería ser. Como lo haría. La nación del fuego brillaba en rojo brillante, sus fronteras se expandían como venas a través de la tierra. El reino tierra, aunque vasto, estaba plagado de marcas donde las ciudades habían caído, donde sus fuerzas habían hundido sus dientes profundamente en su carne. Las tribus del agua permanecieron distantes, intactas por ahora, pero él sabía que su tiempo llegaría. Y luego estaban los nómadas del aire. O lo que quedaba de ellos. Su mano, firme al principio, flotaba sobre los restos carbonizados de los templos del aire en el mapa, la tinta roja sangrando en negro donde sus fuerzas habían arrasado con ellos. Sus dedos temblaban, rizándose ligeramente, luego se apretaron en un puño. No fue suficiente. Su aliento se enganchó ligeramente, sus labios se separaron en una exhalación lenta y temblorosa. La guerra estaba progresando, sus ejércitos barriendo la tierra con precisión calculada, sin embargo, algo picante, molesto, supurante se negó a asentarse en su mente. Shoji. Una cucaracha. Un gusano. Un fracaso lanzado al fuego, pero de alguna manera, se había negado a arder. Ese hombre debería haber sido ceniza. Sozin había esperado que su exilio al campo de batalla fuera una sentencia de muerte. El tonto debería haber sido enterrado bajo los escombros del reino tierra hace mucho tiempo. Y, sin embargo, informe tras informe había llegado. Todavía vivo, todavía luchando, todavía arrastrándose por el barro, negándose a simplemente morir. Fue insultante. Una afrenta a la voluntad misma del Señor del Fuego. Y así, se había asegurado de que la cucaracha fuera eliminada. Una orden directa a su superior. Una misión sin escape. Un final absoluto. Esta vez, estaba muerto. Y, sin embargo, Sozin miró el mapa, su respiración se ralentizó, profundizándose. Inclinó ligeramente la cabeza, su expresión ilegible, los labios temblando antes de finalmente enroscarse en una sonrisa. Una cosa lenta y rastrera, que se extiende por su rostro con una facilidad antinatural. Sus ojos dorados, afilados y febriles, brillaban a la luz del fuego, reflejando las brasas siempre ardientes de su ambición. Pronto, muy pronto. Su susurro se deslizó a través de la cámara vacía, tragado solo por el crujido de las llamas. El aire en la celda estaba húmedo, espeso con el aroma del moho y el agua estancada. Shoji yacía desplomado contra la piedra áspera e inflexible, su cuerpo dolía por los innumerables moretones y heridas que adornaban su carne. Apenas podía sentir sus extremidades, restringidas como estaban. Grilletes de hierro mordiendo en sus muñecas y tobillos, el agarre frío y despiadado de la tierra que envuelve todo su cuerpo.
Su boca estaba sellada, sus ojos enterrados bajo una capa de roca sólida, dejándolo en un mundo de oscuridad y silencio. ¿Es esto? El pensamiento se desvió a través de su mente, separado e ingrávido, como si hubiera sido hablado por alguien completamente diferente. Lo había sabido, por supuesto. Desde el momento en que Azolín le había entregado esa orden sellada, lo había sabido. No había importado lo que había dentro. Solo la forma en que su superior había sonreído, la forma en que había agitado a Shoji como si golpeara una mosca, había sido suficiente para decírselo. Una misión suicida. Y sin embargo, había seguido órdenes. Porque eso es lo que siempre había hecho. Habían sido emboscados. Apagado en la oscuridad de la noche, la tierra se mueve y se agrieta debajo de ellos, tragando a sus hombres enteros. Recordó los gritos, el pánico, la forma en que el suelo había devorado a sus camaradas como si el mismo reino buscara venganza. Shoji había luchado. Había ardido durante toda la noche, su fuego arrojaba fugaces ráfagas de luz contra la oscuridad opresiva. Lo había intentado. Pero al final, no había importado. La tierra se había levantado contra él, se había envuelto alrededor de sus extremidades y lo había arrancado del campo de batalla como un niño que tenía su juguete siendo arrebatado por un adulto. Y ahora, aquí estaba. Vivo. Pero no por mucho tiempo. Todo solo. Sus padres habían muerto hace años. Sin hermanos, sin hijos, sin esposa. Toda su vida había sido el ejército. Su juventud pasó el entrenamiento, su edad adulta pasó la lucha, toda su existencia consumida por la máquina de guerra en constante expansión de la Nación del Fuego. ¿Para qué? ¿Para pudrirse en una celda húmeda, sin nombre, olvidada? No. No quería morir. No así. Shoji apretó los dientes, aunque nadie podía verlo, la tierra presionando contra su boca, evitando que incluso ese pequeño desafío se notara. Quería gritar, maldecir, para luchar. Pero no quedaba nada por luchar. Nadie vendría por él. Sin rescate. Sin refuerzos. Ni siquiera una mención de su nombre en los anales de la historia. La cucaracha finalmente había sido pisoteada. Por primera vez en su vida, Shoji no tenía órdenes de seguir, ninguna misión que llevar a cabo, ningún oficial superior que se cernía sobre su hombro. No tenía nada. Nada más que la humedad, el frío y la lenta y progresiva comprensión de que nunca volvería a ver el cielo. No, algo profundo dentro de él se encendió. Todavía tenía algo, algo que no soltó ni siquiera ahora. Algo más poderoso que cualquier cosa que había sentido antes. No fue ira. Ni determinación. No, fue un arrepentimiento. El arrepentimiento de seguir las órdenes como comandante para dirigir a la Nación de Fuego en el genocidio nómada del aire. Lamento no haber sido más que un soldado siguiendo órdenes. Lamentar. Capítulo 20. 2 años, 1. La niebla se enroscaba y retorcía como seres vivos, cambiando entre formas invisibles e incognoscibles, una danza susurrante de sombras y figuras medio formadas. Amon estaba en el corazón de todo, su silueta apenas distinguible contra el vacío en constante cambio. Su monóculo de borde plateado brillaba, captando destellos de luz invisible que parpadeaban dentro y fuera de la existencia, reflejos de conocimiento más allá de la comprensión mortal. Se rió entre dientes, un sonido profundo y divertido que llevaba a través del vacío, aunque no había nadie para escucharlo. Nadie más que la niebla. Nadie más que el mundo que había tejido. Oh, no puedo tenerlos a todos construyendo nuevas tecnologías ahora, ¿verdad? Su voz estaba mezclada con algo casi juguetón, pero debajo de la diversión había una corriente subyacente de algo más profundo, algo más frío. Solo estás allí para aumentar la población, para refinar y perfeccionar tu inclinación, para desechar tus caminos primitivos y errantes y abrazar el único camino que te queda. Amon levantó la mano, con los dedos moviéndose con una gracia sin esfuerzo, como si tirara de cuerdas invisibles. La niebla se calmó por un momento, conteniendo la respiración. Luego, con un movimiento lento y deliberado, agitó su mano. El mundo tembló. No violentamente. No de ninguna manera que se pudiera sentir. No, esto era algo mucho más sutil, más insidioso. El aire se desplazó, el peso de la realidad se dobló hacia adentro sobre sí mismo. Los engranajes invisibles se convirtieron en el tejido de la existencia, una ley escrita en los huesos del espacio que había creado. Una regla simple y única. Todos los pensamientos de avanzar, de crear nuevas tecnologías, de crear herramientas más allá de lo que sus antepasados habían empuñado, robado. La idea misma se deslizaría de sus mentes antes de que pudiera tomar forma, robada en la niebla, dejando solo la voluntad de luchar, crecer, evolucionar. No en conocimiento, sino en poder.
Amon exhaló lentamente, como si probara el cambio, saboreándolo. Ya podía verlo. El futuro que se desarrollaría. Jon, ajeno a la trampa, llevaría a su pueblo hacia adelante. Solo hacia la guerra. Se había creído inteligente, negociando por el conocimiento, por la seguridad, por la supervivencia. Pero la supervivencia no era lo mismo que la libertad. Una sonrisa lenta y consciente apareció en la cara de Amon, un mundo de guerreros. Un mundo de conquista. Sí, eso es mucho más interesante, ¿no te parece? La niebla susurró de acuerdo, cambiando, riendo en voces olvidadas hace mucho tiempo. La tierra retumbó bajo los pies de Aang mientras una vez más se paraba en una postura rígida, con los brazos tensos, respirando con firmeza. Bumi observó desde su habitual lugar de descanso en una plataforma de piedra, su sonrisa siempre presente traicionando ninguno de los pensamientos que se arremolinaban detrás de sus ojos agudos. Aang había estado intentando, luchando, durante casi 2 años. No importa cuántas veces siguió los extraños ejercicios de entrenamiento de Bumi, a veces francamente locos, no importa cuántas veces meditó, no importa cuánto trató de cambiar su mentalidad, no podía doblar la tierra. El agua había llegado a él después de su viaje en el mundo de los espíritus, después de la guía de los avatares del pasado, pero la tierra era diferente. Se negó a ceder, se negó a escucharlo, como si el elemento mismo lo estuviera rechazando. Una vez más. Bumi llamó, golpeando su pie contra el suelo. Un pilar de roca se disparó a su lado. Aang apretó los dientes y lo intentó de nuevo. Plantó sus pies, manos preparadas en una postura firme e inmóvil. Sintió la tierra debajo de él, sólida, inquebrantable. Él empujó sus manos hacia adelante, dispuesto a la roca a obedecer. Nada. La roca se quedó quieta. Ni siquiera un temblor. Aang exhaló bruscamente por la nariz, con frustración ardiendo en el pecho. Lo había intentado todo. Lo había hecho todo. Y, sin embargo, era como si estuviera tratando de doblar algo que simplemente se negaba a doblarse. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Tarareó Bumi, acariciando su cabello desordenado, eso fue casi mejor que la última vez, Aang. Yo diría que si sigues así, estarás listo para mover tu primer guijarro en aproximadamente una década. Él cacareó, golpeándose la rodilla. Aang no se rió. Bumi se dio cuenta. Sus risas se desvanecieron, y el joven inclinó la cabeza. ¿Algo en tu mente? Aang apretó los puños. No sabía cómo ponerlo en palabras. No quería decirlo en voz alta. Porque decir que lo haría real. 2 años. 2 años, y no hay noticias. Sin mensajes. No hay rumores. Nada sobre los maestros aire sobrevivientes. Lo que solo podría significar una cosa. No quería pensarlo. Se negó a pensarlo. Y... Aang tragó, tratando de mantener su voz estable, necesito un tiempo a solas. Los ojos de Bumi se estrecharon ligeramente. Aang. Solo por un tiempo, Aang forzó una sonrisa, aunque era débil y poco convincente, solo necesito despejar la cabeza. Bumi no parecía convencido, pero tampoco lo detuvo. Bien. Simplemente no tomes demasiado tiempo. Las rocas todavía te estarán esperando. Aang asintió rígidamente, luego se volvió sobre su talón y se alejó. Y nunca miró hacia atrás. La cola de Appa golpeó poderosamente contra el cielo mientras se elevaban por encima del reino tierra. El viento azotó la cara de Aang, pero no le importó. Enterró sus dedos en el grueso pelaje blanco de Appa, presionando su frente contra la cabeza del bisonte, con los ojos cerrados. Estaba corriendo de nuevo. Como antes. Al igual que cuando la Nación del Fuego atacó. Se había prometido a sí mismo que no volvería a hacer esto, que no dejaría que sus emociones lo alejaran de lo que tenía que hacer. Pero, ¿cuál era el punto? 2 años. Y aún así, no podía doblar la tierra. 2 años. Y aún así, no hubo noticias de los sobrevivientes. Lo que significaba, no. No iba a pensar en eso. Solo quería volar. Para escapar. Dejar atrás el peso aplastante de la expectativa, del fracaso, de la pérdida. Agarró el pelaje de Appa más apretado, temblando. ¿A dónde iba? No lo sabía. Y por ahora, no le importaba. Fin. Gracias por ver el capítulo y recuerden que estas historias no son de mi autoría, yo solo los subo por hobby y porque me gusta, y recuerden darle like y compartir el contenido, que eso me ayuda a motivarme para subir más historias.